Kausangichu, Kausangichu Wauki, Kausangichu Ailu, Kausangichu Pani. Bienvenidos, bienvenidas, estamos hoy sábado 6 de enero del 2018. Una vez más aquí en este programa Kausangichu, pues que dirige su asambleísta Carlos Viteri. Kausangichu, el saludo ancestral de mi pueblo. ¿Cómo estás? ¿Vives? ¿Cómo te encuentras? Ese es el significado. Y agradecer a cada uno de ustedes que por 23 programas anteriores nos han venido siguiendo cada sábado para conocer pues, la tarea legislativa, al mismo tiempo para conocer las tareas y las actividades de este su asambleísta. Estamos aquí para contribuir a ese país que todos soñamos, a ese nuevo país de la justicia, de la equidad, a ese país donde reine la verdad, a ese país donde reine la genuina libertad. En otras palabras, el país del summa causa, la vida en armonía, la vida en equilibrio entre los seres humanos, entre los pueblos y culturas y con nuestra madre naturaleza. Bueno, estamos ya en el año 2018, nuevo año. Parecería que nuestro país sigue en campaña política. Son 7 años, 7 meses que ha cumplido el presente gobierno, 7 meses en donde el debate político ha ido creciendo de tono, donde inclusive ya las tensiones son cada vez más fuertes, pero sobre todo 7 meses en donde aún no vemos el cumplimiento de aquello por el cual votó usted, oyente, votó el pueblo ecuatoriano. Por otro lado tenemos un juicio político al señor vicepresidente Jorge Glass, un juicio político donde, curiosamente, ni la Fiscalía ni la Corte, hasta este momento, pese a que ya le condenaron al señor vicepresidente a 6 años de prisión, hasta este momento no han informado al país, no han mostrado al país una sola prueba por el cual le están condenando al señor vicepresidente. Un tema que ha sido señalado no solamente por partidarios del señor vicepresidente, sino por juristas de otras tiendas políticas. Y para variar, inició la campaña política alrededor de la consulta popular, donde el 4 de febrero iremos a las urnas para votar, para que el ecuatoriano y ecuatoriana dé su criterio sobre las 7 preguntas sumamente controversiales y donde que aparece un tema sumamente preocupante, sumamente grave diría yo, que es una consulta popular que no cuenta con el dictamen de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional. De esto hablaremos más adelante. Y un tema que, por lo menos para los que hemos sido parte activa de estos últimos 10 años de transformaciones de nuestro país, resulta buena noticia. Ya está desde ayer el expresidente Rafael Correa Delgado. De hecho, pues tuvo un multitudinario recibimiento y pues desde hoy a las 10 de la mañana en la ciudad de Puerto Viejo se dará una concentración igualmente multitudinaria como parte del inicio de campaña. En este caso, una campaña que está planteando el no a una consulta popular sumamente cuestionada y sobre todo, en forma particular, a las preguntas 2, 3 y 6. Antes de continuar, quiero saludar a mi compañero de micrófonos, Olger Guerrero de la Cruz. Hola, Olger. Saludos cordiales, buenos días, buenas tardes, buenas noches, Carlos, y a todos los oyentes que nos siguen dentro y fuera del país. Un gusto poder acompañarles en este nuevo año. Y nada más, permíteme. Mateo 12, 36, 37. Y esto no porque me guste la Biblia como católico, sino más bien como un tema filosófico. Señala sobre el poder que tiene la palabra y dice, y muchos deberían seguir este consejo: la lengua es una espada de doble filo. Con ella podemos bendecir o maldecir, edificar o derribar, animar o abatir, transmitir vida o muerte, aceptar o rechazar, perdonar o condenar. Todo, ¿en dónde está? En el poder de la palabra.
Para mirar el panorama político complejo de nuestro país es necesario contar con la presencia de analistas sociales que nos puedan dar luz en medio del camino, que nos puedan dar luz, salidas, ideas claras en este contexto de harta confusión que vivimos. Para eso está aquí invitado el sociólogo David Chávez, que ya por segunda ocasión nos acompaña acá en este programa. Antes de entrar ya en diálogo con él, vamos a conocer algunas de las acciones, en resumen, que se llevan a cabo en la Asamblea Nacional. La asambleísta Marcelo Holguín presentó en el Pleno de la Asamblea Nacional una moción de cambio de orden del día para que se exija la comparecencia del alcalde de Quito, Mauricio Rodas, ante la alerta que dejaría el deplorable manejo de desechos en Quito. En poco tiempo puede generar una emergencia sanitaria de índole nacional, dice Carlos. Aunque no fue aprobada la moción, es un tema de interés, ya que no se ha sabido manejar el tema de los desechos. Y sabes que en esta misma radio, a inicios de semana, el gerente de la empresa de aseo dijo en esta radio que tuvieron el presupuesto para comprar todas estas volquetas, pero que prefirieron cambiar ese presupuesto a temas de publicidad antes que a los temas de recolección. Y por último, le votan al gerente y con eso me he lavado las manos. Qué mal para Quito, qué mal para todos los ecuatorianos y ecuatorianas que por una u otra razón permanecemos buena parte del tiempo aquí en la capital de todos los ecuatorianos. Qué mal por aquello que el pueblo le llama la carita de Dios. Se merece una mejor suerte, una mejor realidad, unas mejores autoridades. Efectivamente, el tema ambiental es grave en nuestra capital. Uno siente caminando por las calles el deterioro ambiental terrible que ha tenido la capital en estos últimos años. Y con 120 votos de los asambleístas presentes en el Pleno fue aprobado el proyecto de resolución que declara al pueblo quichua Salazaca como patrimonio cultural. Y aunque tampoco hubo mayoría para aprobar la moción de la asambleísta Lira Villalba, es necesario tomar en consideración el pedido para integrar una comisión ocasional que analice la actuación de los miembros de la Corte Constitucional que no emitieron oportunamente el dictamen previo para la consulta popular. Permíteme, por favor, comentar muy brevemente sobre este tema. Y resulta paradójico y ya no es novedad las contradicciones dentro de la Asamblea Nacional, sobre todo de aquellas bancadas que yo desde mi punto de vista de Revolución Ciudadana considero que son bancadas de derecha y bancadas hoy actualmente aliados del gobierno, que pues cuando se trata de debatir temas que tengan que ver con la Constitución, temas que tienen que ver con la coherencia entre el discurso y la práctica, sencillamente se niegan a dar el voto, sencillamente se esconden o salen al baño, en fin. Lo que planteó la asambleísta Lira Villalba es justamente un tema saludable para el país. Estamos frente a una consulta popular que se ha saltado un paso que la Constitución establece, el dictamen de constitucionalidad. Aquí en el país, como en toda democracia moderna, tenemos un organismo, una función que es la que protege la Constitución, que es la que interpreta la Constitución, la que vigila que todas las instituciones del país, todos los ecuatorianos y ecuatorianas cumplamos con lo que establece la Constitución, incluyendo al presidente de la República. De tal forma que la Corte Constitucional tiene la potestad inclusive de destituir al primer mandatario, inclusive ese rol. Sin embargo, hoy tenemos el llamado a una consulta popular que sencillamente ha sido tomado pasándose por encima de la Corte Constitucional, por encima de la Corte Constitucional. Es decir, que la Corte Constitucional, que es la que tenía que dar el dictamen, todavía tenía los plazos, pero sin embargo el Ejecutivo se saltó y fue directamente al CNE, y allí sí resulta preocupante a todos. Y allí no está un debate entre quienes están por el sí y quienes están por el no. Allí está el debate de que las cosas lo hagamos en democracia, que las cosas lo hagamos respetando el Estado de Derecho y cumpliendo con lo que establece la Constitución. Es para eso que se quería llamar al presidente de la Corte Constitucional para que explique a la Asamblea Nacional del por qué no
se dio el dictamen del por qué, estando dentro de los plazos, la Corte Constitucional, con su silencio, se allanó, y más que allanarse, se sometió a una acción arbitraria, una acción que rompe con el Estado de Derecho por parte del Ejecutivo. Gravísimo. Y allí están los que se llenan la boca hablando de democracia, exhortando a la Constitución, que cuando se trata de una violación a la Constitución y necesitamos debatir aquello, ahí sí dan las espaldas a un debate que nuestra democracia necesita. Y así fue. Esta propuesta de resolución no tuvo el apoyo, de tal manera que no pasó. Pues, sin embargo, yo quiero adelantar eso, que vamos a seguir insistiendo en el tema. Necesitamos debatir este tema. No puede ser que en un país como el nuestro la función del Estado llamada a proteger la Constitución se allane a decisiones arbitrarias. Eso es inconcebible. Eso es inconcebible. Y en el orden informativo hubo también una resolución para exhortar al presidente Lenín Moreno para que disponga al Ministerio de Obras Públicas la inmediata ampliación de la carretera Ambato, Riobamba y Cuenca. Y por último, no fue aprobado en segundo debate el proyecto de reformas al Código de la Democracia que fue presentado por la Comisión de Justicia y seguirá en debate. Hasta aquí la información desde la Asamblea Nacional del Ecuador. Y con nosotros en estudios ya se encuentra el sociólogo David Chávez, magíster en estudios latinoamericanos con mención en política y cultura por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Actualmente es docente de las carreras de Sociología y Política de la Universidad Central del Ecuador. Ha publicado Valor de Uso y Contradicción Capitalista, Aproximación al Pensamiento de Bolívar Echeverría y algunos artículos en libros y revistas académicas. Qué gusto tener acá a uno de los sociólogos más destacados de nuestro país, de la academia. David, bienvenido, qué gusto tenerte acá en este programa Causa en Dicho. Los ecuatorianos y ecuatorianas te escuchan. Carlos, Jorge, un gusto estar acá. Un saludo a las amigas y amigos que nos escuchan. Y bueno, encantado de conversar con ustedes sobre la situación política actual. Bueno, ya hemos dicho, a vuelo de pájaro, aquello que constituye una suerte de el cuadro que hoy por hoy atraviesa nuestro país. Ya se ha dicho en múltiples ocasiones que Ecuador vive una ruptura constitucional. Tenemos un vicepresidente legítimamente elegido en las urnas, sentenciado y sentenciado, juzgado y sentenciado sin que aparezca una sola prueba de su supuesta culpabilidad. Por otro lado, pues tenemos para hoy día una convocatoria al Pleno para, según la convocatoria, según se señala, es para ya designar, en este caso, a la vicepresidenta del Ecuador. A la vicepresidenta del Ecuador, porque la terna está conformada por tres personas, todas ellas mujeres. Están varios funcionarios del actual gobierno, como son la actual encargada de la vicepresidencia, María Alejandra Vicuña. Está también la canciller María Fernanda Espinosa y la ministra de Justicia Rosana Alvarado. Pues para esta tarde está convocado convocado el Pleno para ya la designación de la vicepresidencia, que es un tema más que entra al debate, puesto que de parte de la defensa del señor vicepresidente Jorge Glass y también desde entidades que están relacionados con naciones, con organismos internacionales, pues hay criterios, obviamente, en donde también se sostiene la posición de la defensa del señor vicepresidente, que el señor vicepresidente aún sigue en funciones, aún sigue siendo el vicepresidente constitucional de la República. Otro elemento pues está ya en el país, como se mencionó, Rafael Correa, su retorno acá al país para liderar la campaña por el no. Se establece un elemento que crea muchas expectativas y temores también, ¿no? Pues hay más de un comentario respecto de que posiblemente se puedan tomar
algunas medidas contra él. En fin, hay una consulta popular en marcha, como dije antes, sin un dictamen constitucional y se podría enumerar algunos otros elementos. Sin embargo, pues queremos entrar ya en diálogo. Quisiera tratar el tema de la elección para la vicepresidencia a una de las personas que está en la terna. Quisiera conocer tu opinión, David, acerca de qué opinión, qué criterio te merece ya esta situación en la que nos encontramos, ya con una terna que esta tarde se tomarán decisiones. Bueno, me parece que es un proceso, digamos, una conclusión lógica de un proceso que se venía dando ya desde el inicio, ¿no? Uno podría decir, inclusive siendo más rigurosos, ese proceso se venía dando desde la campaña electoral, es decir, las tensiones al interior del país en relación con el binomio presidencial se notaron ya en la campaña, ¿no? La definición del binomio Moreno-Glass fue tensa, fue un tanto conflictiva, y creo que, claro, el problema ha sido que esas tensiones, que son lógicas en cualquier movimiento político, se volvieron irresolubles al interior del movimiento y se convirtieron no solo en discrepancias, diferencias, sino en un antagonismo radical que se ha ido expresando progresivamente en distintas cosas, pero sin duda uno de los puntos centrales de esto ha sido esta agria disputa por la vicepresidencia. Me parece que al final de cuentas la posibilidad de que aparezca ya una terna, de que lo hayan hecho además de manera muy acelerada, de que esto es casi como si se hubiera calculado, todo para que precisamente todo calce y se pueda cambiar el vicepresidente, ¿no? Yo tengo la impresión de que la estrategia del gobierno, más que la del combate a la corrupción, ha sido la del deshacerse de Glass como de lugar para provocar una recomposición de fuerzas políticas al interior del gobierno y al interior de ese país. Es decir, me parece que la prioridad del gobierno era nombrar un nuevo vicepresidente, bueno, en este caso va a ser una nueva vicepresidenta, antes que realmente la lucha por la corrupción. Me parece que además de haber permitido lo que ocurrió en el juzgamiento de Glass, que fue bastante ligero, por decirlo menos, me parece que afecta gravemente la propia lucha contra la corrupción. Es decir, no se puede luchar contra la corrupción si politizas la lucha contra la corrupción. Entonces, sin embargo, creo que son hechos consumados. Es decir, esa sí me parece que es una de las victorias de Moreno en esta disputa que ha tenido con el alacorreísta. O sea, logró ganar la partida, logró sacar al vicepresidente, logró juzgarlo, o sea, bueno, no él, pero en medio de esta estrategia lograron que sea juzgado, y está logrando uno de los objetivos estratégicos fundamentales, que ha sido cambiar al vicepresidente, ¿no? Es decir, me parece que ahí metieron el primer gol en este nuevo momento político que es el que está marcado por la consulta, ¿no? Creo que hay muy poco que hacer, ¿no? Hay gente que todavía está peleando por la posibilidad de que se arrolle algo de Glass, del abogado ha señalado por ahí organismos internacionales, pero es muy difícil. Glass estaba juzgado por los verdaderos jueces de todo este proceso, que son los medios de comunicación. Glass estaba juzgado hace muchísimo tiempo, y eso significaba que Glass estaba políticamente muerto, por decirlo de alguna manera, hace ya mucho tiempo. Me parece que hay un error estratégico en términos políticos en insistir en la figura de Glass, ¿no? David, pero ¿cómo puede tomar, cuál puede ser la lectura, la comprensión de sectores sociales del pueblo ecuatoriano, de los votantes, que por un lado se tiene un vicepresidente que fue el que ganó en las urnas, ¿ya? Pero por otro lado, pues con esta medida se va a poner personas que no expresan o que no surgen de esa voluntad popular, ¿ya? Y por otro lado también ya se ha dicho hasta la saciedad el hecho de que pues, el proceso del vicepresidente Jorge Glass se rompió el debido proceso, no se observó, o sencillamente se invisibilizó la presunción de inocencia, y por último, pues, únicamente la sentencia se basa en las versiones de un señor delincuente, un ciudadano brasileño que está con una pena, cumpliendo una pena en su país, y que su palabra al parecer acá en el Ecuador es la verdad absoluta, ¿no? Cuando
las delaciones en cualquier parte del mundo pues son sujetas a verificación. Entonces tenemos una serie de irregularidades que se han cometido alrededor de la figura del vicepresidente, que es legítimamente nombrado en elecciones. Y ahora viene, tras este proceso plagado de irregularidades, viene siendo nombrado una terna de personas a los que el pueblo ecuatoriano no eligió. ¿Puede tener eso algún impacto en términos de la salud de la democracia en nuestro país, en términos también de pues, la aceptación de las decisiones del gobierno por parte de la sociedad ecuatoriana? Mira, es que hay un problema de fondo en todo esto, ¿no? Que es, hay gente que cree y sostiene la idea de que hay que esperar a ver qué pasa con la consulta y que luego de la consulta el verdadero programa político de Moreno va a salir a la luz, sea para bien o sea para mal, digamos, ¿no? Yo no soy muy partidario de esa idea. Yo creo que ya mucho de lo que se ha hecho ya ha afectado seriamente los intentos de institucionalización del Estado de los últimos 10 años. O sea, no es que hace falta esperar la consulta popular, ya la institucionalidad del Estado, la institucionalidad democrática que construimos en los últimos años ha sido ya vulnerada a partir de lo que el gobierno llamó diálogos, pero que no fue sino una vuelta a las formas prebendarias de negociación con los sectores empresariales, sociales y políticos, en donde se empieza con, o sea, digamos, que suele tener dos efectos. Es así como funcionó el sistema político por mucho tiempo en el Ecuador, ¿no? Las élites en el Ecuador se acostumbraron a gobernar de esa manera, o sea, élites débiles al final que no podían tener un proyecto de país, nunca tuvieron un proyecto de país. Lo que hacían era, durante el tiempo que controlaban el Estado, subordinar a los gobiernos, y los gobiernos se veían obligados a negociar con todo el mundo, ¿no? Los diálogos tuvieron ese matiz. Yo siempre digo, yo debo ser uno de los pocos desquiciados en el Ecuador que no cree en el diálogo y que está en contra del diálogo, pero yo estoy en contra del diálogo por esto, porque a mí el diálogo, tal como lo planteó el gobierno, me parece que es un retorno a esto, es un retorno a darles voz y espacio a los que siempre han tenido voz y espacio, a los sectores que siempre han tenido poder, en primer lugar, y empezar a negociar por ahí. Ahora, ¿cuál es el problema? La segunda consecuencia que es grave de esa forma de funcionamiento de la política en el Ecuador es que eso convierte a la institucionalidad en un mero pretexto. O sea, es decir, nosotros vivimos montones de experiencias en las que se torcía la Constitución y se torcía la ley y se torcía la Corte Constitucional y lo que sea en función de favorecer intereses particulares y negociaciones particulares y procesos de concentración de poder de grupo para favorecer intereses particulares. ¿Por qué digo esto? Porque hay algunos analistas, políticos, críticos, periodistas inclusive, que han comparado lo que acabó de ocurrir en la Corte Constitucional y con lo de la consulta con lo que ocurrió cuando se convocó a la Asamblea Constituyente y se destituyó al Congreso vía Consejo Nacional Electoral. Claro, si uno se pone formalista dice sí, ahí también hubo una ruptura. El problema es que esa ruptura era en función del bien mayor que era la Asamblea Constituyente como un proceso colectivo general del interés común de la sociedad ecuatoriana. En este momento esa ruptura es para apuntalar intereses muy particulares y muy relacionados a grupos minoritarios de poder que están queriendo volver a encaramarse en el Estado a partir de esta transición que está operando el gobierno. Entonces, hay que matizar en términos políticos también este tipo de observaciones, o aquella comparación un tanto absurda que se hacía de que Correa convocó a la consulta de la Concordia esperando sobre el Ministerio de la Ley, y compararlo con una cosa tan grave como la convocatoria de una consulta popular que va a desmantelar toda la institucionalidad del Estado, me parece sencillamente absurdo si uno lo mira en términos políticos. Entonces, creo yo que ahí está el problema, es decir, Moreno ha ido desconstituyendo los avances que habíamos tenido en institucionalizar un Estado fuerte, un proyecto de país que medianamente permita que haya una cosa que es básica para que funcione mejor la democracia, es decir, ciertas mediaciones. Nunca es posible eliminar del todo las presiones de los grupos de poder, ¿no? Pero al menos generar ciertas mediaciones que hagan que esas presiones no sean directas y que no hagan que el gobierno se vea subordinado, que sea siempre un gobierno débil, sin capacidad ninguna de poner límites a los intereses particulares del grupo. Eso es lo que está vulnerado, y a mí me parece que es muy difícil ahorita retomar eso, ¿no? Creo que ahí todavía hay mucho por analizar de qué es lo que pasó durante los 10 años como para que haya sido tan fácil vulnerar los avances de institucionalización democrática a partir de volver a reconectar, digamos, ese viejo orden político que estaba ahí. Creo que ahí hay una cuestión de reflexión para el correísmo, digamos, ¿no? Efectivamente, ese viejo país no fue derrotado. O
O sea, está retornando. Es decir, cuando el propio Correa dice es el retorno del viejo país, debería también pensar al mismo tiempo que en algún momento se cometieron errores que hizo que ese viejo país no sea realmente derrotado. Que no se hizo con ese viejo país lo que están intentando hacer ahora con Correa y con el correísmo, ¿no? Sepultarlos políticamente y aniquilarlos usando todos los mecanismos. Y en esa lógica, cuando la política funciona a partir de esa lógica, la institucionalidad, la democracia, los mecanismos democráticos son pretexto y son absolutamente maleables para poder conseguir esos objetivos de destrucción del enemigo, aniquilación del enemigo, de concentración de poder, lo que fuese. Me parece que estamos frente a un tipo de gestión de la política de esa naturaleza. Se puede entender que en estos 7 meses de gobierno del presidente Moreno, la preocupación central y la prioridad fue llevar a cabo una consulta popular que pues, ya en un mes iremos a comicios, iremos a las urnas, pero por otro lado, una consulta popular que en campaña no fue una propuesta del partido que ganó las elecciones, sino del partido del candidato que perdió la segunda vuelta, el candidato Lasso. Sin embargo, hoy acogido por el presidente que ganó estas elecciones. Y por otro lado, como hemos visto en toda esta inscripción de organizaciones y de sectores interesados en la campaña, unos por el sí, otros por el no, pero sin embargo, los únicos que han prevalecido para poder ser calificados y ser acreditados han sido aquellas organizaciones que promueven el cine. Aquellos que estuvieron planteando inscribirse para el no fueron negados en una primera instancia, como el Foro de Mujeres, y que después, tras una impugnación, se permitió que fuera calificado. Entonces, o sea, ahí también vemos un manejo sumamente parcializado o antidemocrático, o muy poco democrático, no sé si cabe el término. Y por otro lado, pues tenemos allí ya pues, una consulta que ya ha sido reivindicado por partidos políticos de la derecha política, como por ejemplo Creo, Social Cristiano, el partido de Bucaram, rodosistas, hoy su nombre es FED. Por otro lado, también partidos políticos como Gutiérrez, en fin, todos han dicho que la consulta es suya, que la consulta recoge sus principios y por lo menos uno de los candidatos perdedores, como es Lasso, dijo la consulta es nuestra y están haciendo campaña en ese sentido. ¿Qué está detrás de la consulta? ¿Qué está en juego detrás de la consulta? A ver, hay varias cosas. O sea, la primera es que tienes razón en aquello de que la consulta no era la propuesta del proyecto que ganó las elecciones, era la propuesta del proyecto derrotado, el proyecto conservador de Guillermo Lasso. Pero además, en la propia propuesta de Guillermo Lasso, eso tenía sentido, porque recuerdo de que en la campaña, la propuesta de Guillermo Lasso, digamos, uno de sus estandartes de campaña era esto que ahora más bien ha sido asumido por el gobierno Moreno, aquello de la descorreización del país, ¿no? La consulta popular, de hecho, aparecía como uno de los mecanismos clave. Lasso se planteaba, recuerdo, en su plan de gobierno, convocarla en los 100 primeros días, como una de las medidas inmediatas de descorreización. Es decir, toda esa idea de la descorreización surgió en los sectores de derecha, en los sectores más conservadores. ¿Qué significa la descorreización? Eso es lo que habría que especificar. Es precisamente lo que hemos venido diciendo. Es desmantelar la institucionalidad que al final de cuentas termina bloqueando la posibilidad de que estos sectores vuelvan a controlar el Estado. Moreno ha tomado esa estrategia que se planteaba a la derecha a pie juntillas, es decir, casi ha hecho un copy and paste de esa estrategia. Las preguntas pueden variar, pero el contenido que hay que ver, más allá de las preguntas y todo, es el de las preguntas clave, la 2, la 3, la 6, que son las que Lasso había propuesto más o menos casi sin variación. O sea, Lasso había hablado, no solo Lasso, varios de los sectores de derecha y los sectores más conservadores habían hablado de la necesidad de echarse abajo el Consejo de Participación, de bloquear la posibilidad de la reelección indefinida y de echarse abajo varias leyes, entre ellas la de plusvalía, la de comunicación
Comunicación, que entiendo que en estos días ya, me parece, estaba presentando una propuesta de reforma a la ley de comunicación. Es decir, esa es la estrategia de derecha y el gobierno la tomó como suya. Entonces, si eso no se traduce en un viraje, o sea, yo no sé cómo ciertos sectores del consenso morenista siguen diciendo que ahí no hay ningún viraje. Si uno no mira ahí un viraje político, entonces yo no sé qué es viraje político. O sea, es decir, si eso no es una traición al programa de gobierno que ganó, yo ya no entiendo qué puede ser entendido como una traición política. Entonces me parece que, a ver, lo que se está ahí buscando es el juego que Moreno ha intentado hacer. Yo ahí señalaría dos cosas. O sea, por un lado, Moreno ha decidido, y yo retomaría sus palabras, aquello que dijo con los banqueros cuando estuvo reunido, eso de estoy odiando a los que votaron por mí y estoy queriendo a los que no votaron por mí, más o menos, ¿no? Me parece que eso, en sus limitaciones, porque tampoco es un tipo que tenga muchas luces políticamente, a veces suelta la lengua de más, me parece que en realidad reflejaba lo que realmente están planteando en la estrategia. O sea, el gobierno de Moreno lo que ha buscado es desprenderse de la legitimidad y el apoyo propio del correísmo, lo que fue el correísmo, que fue lo que les llevó además a la presidencia, y buscar legitimación en los espacios o en los sectores sociales que están legitimando a los sectores de derecha, ¿no? Yo pienso sobre todo en las capas medias, ¿no? Pues que las capas medias de las grandes ciudades, sobre todo, que han sufrido un proceso de derechazación muy fuerte, sería la figura de las banderas negras, ¿no? Que serían los que salieron a protestar. Lo de la ley de herencia y plusvalía es un punto de inflexión en este proceso, ¿no? Ahí es cuando las capas medias radicalizan su derechización. Ahí es donde los sectores de la derecha empiezan a recomponer fuerzas. O sea, es a partir de eso que recomponen fuerzas. Y estos sectores son la base sobre la cual ahora Moreno piensa legitimarse. Por eso requiere asumir esta agenda, que es la agenda de la derecha, para ver si logra legitimidad. Y me parece que se están moviendo entre dos fuegos, digamos, ¿no? Están tratando de, por un lado, sostener el apoyo de Alianza País, de la ala morenista y de ciertas bases que apoyan al correísmo. Yo creo que eso cada vez es más difícil, pero están intentando hacer eso. La terna me parece que muestra un poco eso, no quieren agitar el avispero, ponen ahí a gente del mismo partido que están del lado morenista, pero es no meter a otra gente. Pero al mismo tiempo están tratando de buscar legitimidad en estos otros sectores y eso les obliga a hacer cosas como lo de la banca, como lo de la propia consulta, como lo de esta exacerbación de la corrupción. Y me parece que ahí esa búsqueda de legitimación, lamentablemente, digamos, para el país, pues, no tanto para Moreno y su movimiento y sus apoyos. Pero eso lleva a una cuestión que va a ser muy curiosa después de la consulta. O sea, Moreno es un gobierno que en ningún momento va a ser un gobierno fuerte. O sea, es decir, en este momento no es un gobierno fuerte. O sea, yo creo que sería un poco delirante decir que es un gobierno fuerte, a pesar de que se dice que tiene mucho apoyo, no sé qué. Puede resultar paradójico, pero en realidad Moreno no tiene un apoyo propio. Moreno tiene un apoyo en estos otros sectores que están encantados. O sea, efectivamente, los sectores más conservadores, desde Nebot hasta Bucarán, han salido a decir que van a votar todos sí, que están con la consulta. Los grandes ganadores de la consulta van a ser esos sectores. Y entonces después la partitura va a ser otra. O sea, porque Moreno, si gana la consulta, él, ¿no?, y su gobierno van a quedar muy debilitados porque en realidad los grandes ganadores serán los actores políticos de derecha, los medios de comunicación de derecha y los sectores derechizados de la sociedad ecuatoriana. Y bueno, y si la pierde, queda también en debilidad. Lo curioso es que gane o pierda la consulta, Moreno quedará un gobierno débil. Cierro solo con una idea adicional a esto. Me parece que cada vez más es evidente que lo de Moreno, o la estrategia que Moreno ha implementado, pretende convertirse, o pretende hacer que su gobierno se convierta en un gobierno de transición. Y por eso, al final de cuentas, no interesaría la debilidad política. Porque lo que interesaría es cumplir una labor casi de kamikaze, casi de mujahideen, digamos, de dinamitarse con todo, para desmantelar la institucionalidad construida durante la Revolución Ciudadana, desmantelar todos los bloqueos que en ese nivel puede haber para el retorno de los viejos sectores al control del Estado y permitir el paso hacia esos viejos sectores. Entonces ahí Moreno va a cuidarse con algunas cosas. Por ejemplo, en el programa económico no creo que se vaya a lanzar un programa económico abiertamente neoliberal, hará unas transiciones en ese sentido, pero cada vez me da la impresión de que el gobierno Moreno va a ir asumiendo, y ha ido asumiendo ya este carácter de ser un gobierno de transición hacia el retorno de los sectores más conservadores al control del sistema político ecuatoriano. O sea, es por eso este criterio de asumirse posiblemente como gobierno de transición el que poco haya importado, poco importe el cumplimiento con las expectativas de los electores respecto de un plan de gobierno que fue promesa de campaña. Recordemos, los ecuatorianos y ecuatorianas, que en campaña
hubieron varias ofertas que obviamente el pueblo ecuatoriano escuchó y antes de dar su voto, que tiene que ver, por ejemplo, con la construcción de alrededor de 325.000 viviendas, se habló de la creación de 40 universidades técnicas, se habló de pues, emprendimiento de programas muy fuertes, agresivos a nivel del campo y a nivel de los jóvenes para que productores agrícolas inicien emprendimientos y los jóvenes de igual manera. Se habló de incrementar el bono de desarrollo humano a $150, de $50, en fin, de mayor creación de miles de empleos, en fin. Pero son 7 meses en donde esas ofertas de campaña, entre otras, aún siguen en promesas, aún siguen sin ser asumidos, es decir, no se nos cumplen. Las únicas obras de infraestructura que hemos visto en estos 7 años que se han inaugurado son efectivamente obras que prácticamente los dejó concluyendo el presidente Rafael Correa. Entonces, no se está jugando con las expectativas del pueblo ecuatoriano, con la confianza del pueblo ecuatoriano depositó, y que en 7 meses pues hoy se encuentre con que hay un total incumplimiento del programa de gobierno, que es la mayor expectativa, puesto que la economía es un tema sumamente sensible, el empleo es un tema sumamente sensible, la vivienda, enormes expectativas para miles y miles de familias ecuatorianas. Mira, es que la verdad yo creo que sí es cierto que eso que se dice que aquel personaje, Durán Barba, está asesorando al gobierno. Las estrategias que este tipo de marketineros de la política establecen duran, pero son globos de ensayo que duran poco tiempo. Es decir, nos pasó ya en la alcaldía de Quito, ¿no? A propósito de las noticias que ustedes recordaban hace poquito. Claro, ahí se construyó esta burbuja aparente de que era el mejor cambio posible, ¿no? Y se construyó una imagen del político que ahora está en la alcaldía como el que podía ocupar ese lugar, y luego eso se fue desinflando, ¿no? Me parece que hay el riesgo de que a Moreno le pase algo parecido. O sea, Moreno, yo creo, digamos, las cifras de las encuestadoras más serias por ahí han vuelto a sacar lamentablemente en esa situación tan triste en la que andan ahora los medios públicos. Vi que habían vuelto a sacar a un encuestador que no aparecía hace mucho tiempo, con unas cifras delirantes de un apoyo que todavía se mantiene en el 80%, que me parece que es delirante. O sea, todo el resto de encuestadoras están diciendo que el apoyo ha descendido y que en las preguntas, sobre todo en la 2 y en la 6, el apoyo es menor, es bastante menor. Pues siguen ganando, pero con un apoyo bastante menor que en las otras preguntas. Yo tengo la impresión, y si uno mira las cifras de apoyo, o sea, siempre recordemos que en los primeros meses todos se vanagloriaban de que tenía el 80% y de que era muy alto y de no sé qué, y ahora se está hablando de cifras de entre el 55 y 60%, es decir, han descendido 20 puntos en cuanto al apoyo y la credibilidad. Y es porque sí, estos fuegos de artificio que han venido haciendo con los que han querido apuntalar su estrategia política empiezan a desgastarse. O sea, la mentira de la economía, por ejemplo. Digamos, lo están, porque además con el blindaje mediático que hay, claro, lo ocultan muy bien. Pero claro, todo este cuento de que con un par de medidas y nada más ya solucionaron el problema económico en un par de meses, que es delirante. O sea, es decir, eso se va a ir cayendo, o sea, se va viendo que esa catástrofe que nos pintó Moreno en algún momento, que según él la economía ecuatoriana estaba viviendo una situación absolutamente crítica y no sé qué, y de pronto estamos con cifras de crecimiento que están inclusive por fuera de las previsiones, o sea, más altas de las previsiones que se habían tenido, muestran que eso es sencillamente demagogia pura, y es igual a lo que ha ocurrido con los ofrecimientos de campaña. Y ahí yo creo que sí, el correísmo tiene que tenerse fe, o sea, porque si algo cambió durante los 10 años, yo creo que eso sí va a ser muy difícil de revertir. Porque la experiencia de la Revolución Ciudadana fue una experiencia absolutamente inédita en un sentido. O sea, fue el primer gobierno que cumplió sus promesas electorales. Quizá no todas, quizá algunas mal, por supuesto, pero ya, yo siempre digo esto, ya, si hubiera sido un gobierno que cumplía el 20% de sus promesas electorales, eso ya era una novedad en el Ecuador. O sea, eso ya había que agradecer. O sea, si uno piensa solo en el último periodo democrático, ningún gobierno cumplió sus programas de gobierno. Ningún gobierno tenía siquiera un proyecto de país, un proyecto nacional que apuntalar y que poner a trabajar. El problema es que ahora, un poco en la lógica que yo señalaba hace un momento, es esta triste vuelta del viejo orden político. Es decir, es volver a la demagogia en donde no importa lo que ofrezcas,
Porque la política no se juega en el compromiso que tienes con los ciudadanos, sino en el compromiso que tienes con los que negocias para poder mantenerte en el poder. Y eso es un retroceso impresionante en la política ecuatoriana. Claro, pero la sociedad ecuatoriana, los estándares que hoy tienen los ecuatorianos y ecuatorianas, no es el mismo que hace 20 años. De acuerdo. La sociedad ha cambiado, la sociedad es absolutamente consciente de sus derechos, de sus obligaciones y de sus exigencias, de sus expectativas de sus autoridades. Y junto con eso vemos, tú mencionaste antes, una caída de unos 20 puntos, según lo que inicialmente se pintaba, ¿no? Y en materia política y en estadísticas, una caída de esa naturaleza realmente es una caída, pero espantosa. Sí, sí, sí. Y marca una tendencia, además. Es decir, es muy poco probable que eso se revierta. Más bien lo que suele ocurrir en ese tipo de cosas es que eso persiste, ¿no? Y sí, precisamente a eso me refería, además, digo, a lo otro que te decías con aquello de que el correísmo debe tenerse confianza. Porque si algo transformaron por este hecho de ser un gobierno que cumplió sus promesas en buena medida, es que subieron precisamente las expectativas de la población respecto de lo que un político debe ser. Y claro, la contraparte es que con lo de la corrupción, exacerbado como ha estado, se ha jugado mucho a esto de denigrar y degradar lo que fue la gestión política del gobierno anterior. Luego que ahí está la labor de volver a poner en orden las cosas y decir, bueno, o sea, sí hubo casos de corrupción graves, a mí me parece que ahí hubo problemas de la gestión de gobierno y de la gestión del propio partido y del movimiento, etcétera, para poder estar más advertidos sobre lo que podía estar ocurriendo. Pero no, eso no puede borrar lo que fue la gestión de estos 10 años, que fue una gestión de Estado completamente distinta a lo que habíamos tenido históricamente. Es decir, no es la única, no es la primera vez, ha habido otros momentos, en fin, pero ha sido el proceso de construcción de Estado más sostenido, que más largo duró en el tiempo y con una cosa importante, que además tuvo respaldo vía democrática, electoral, en innumerables elecciones que ratificaron todo el tiempo esa gestión. Entonces, claro, es difícil suponer que después de eso la población, como bien señalabas, la población ecuatoriana siga pensando como en los 90 y se deje convencer de cualquier encantador de serpientes. Ahí yo hago una distinción que sí me parece importante. Es curioso porque creo que ese nivel de conciencia sobre la política y ese nivel de identidad política con la gestión de Estado eficiente, etc., es más visible en los sectores populares que en las capas medias. Las capas medias, bueno, esto es historia, en ciencias sociales se ha discutido mucho esto por mucho tiempo. Las capas medias siempre tienden a ser más conservadoras porque tienen siempre miedo a perder sus privilegios de capa media. Y eso las hace además muy fácilmente manipulables. Más allá de lo que los que defienden la teoría política del sándwich, con los sándwiches y la propaganda compraban a la gente, yo siempre digo es un poco al revés. O sea, los sectores populares son un tanto menos manipulables en términos políticos que los sectores medios. O sea, los sectores medios por esta condición son muy manipulables y ahí es donde está el principal problema político de la consulta popular. Porque esos sectores medios sí, no les importa nada el odio visceral al correísmo. Les van, o sea, pueden mentirles y pueden seguirles diciendo cuentos y se los van a creer enteritos. Y van a seguir apuntalando su posición en contra del correísmo y van a votar en la consulta popular por esa posición. Me parece que ahí es donde está el problema, pero creo que una pregunta para el sector, para la correísta de Alianza País, y más aún si la intención es formar un nuevo movimiento político, es si vale la pena seguir disputando por las capas medias que las perdieron además hace mucho tiempo, ¿no? O sea, yo digo, al menos desde la elección de 2014 en las seccionales ya se vio, ahí perdieron las capas medias. O sea, paradójico, ¿no? No obstante, estamos hablando de que cerca de 2 millones de ecuatorianos dejaron su condición de pobreza, muchos de ellos, gran mayoría de ellos, pasando a un sector de capa media. Sí, sí, exactamente. ¿No? Y las viejas capas medias mejoraron sus niveles de ingreso y consumo de una manera impresionante. Han sido grandes beneficiarios y resulta que son los mayores críticos de un periodo de estabilidad política, de políticas públicas de un gobierno, pues que claramente favoreció, pero que resultan las mayores críticas a ese gobierno, ¿no? Es paradójico. Sí, 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 sin duda. Sin embargo, igual yo haría una distinción más, porque yo siempre creo que estas capas medias que surgieron del proceso de la revolución ciudadana, me parece que siguen siendo leales al proceso. O sea, de hecho yo he estado ahí trabajando en un análisis territorial del voto. Y uno puede ver que en las grandes ciudades, los barrios que ahora ya no serían sectores populares, que serían precisamente estas capas medias que surgieron de los sectores populares, pero que mejoraron su condición y ahora ya están dentro de los sectores medios. Me da la impresión, no puedo todavía ser así como categórico con eso, pero me da la impresión de que esos sectores siguen votando por el correísmo.
y van a votar en la consulta sin duda, habrá que ver qué resulta de ahí. Y más bien estas que se han derechizado y se han vuelto así virulentas y salvajes en contra del correísmo son las que ya eran clases medias, pero que recibieron unos beneficios enormes, o sea, es decir, que mejoraron su calidad de vida increíblemente, que viajan al extranjero todos los años de vacaciones, que eso no se hacía antes así con tanta frecuencia. Esas son las que, claro, miran además que el ascenso de otros sectores les resulta sospechoso, les resulta, porque está siempre además el discrimen de clase, el discrimen étnico, etc. Entonces, este ascenso de otros no les convence, miran al correísmo. En otros países, en Venezuela, por ejemplo, eso ha sido dramático, ¿no? Ese ascenso de los sectores más empobrecidos de pronto a ser capas medias, pasó en el Brasil también, ¿no? Hizo que las viejas capas medias se vuelvan casi fascistas en algunas de sus apreciaciones de la política por el desprecio a esta movilidad de los otros, ¿no? Hay unos procesos sociales, políticos muy complejos, pero que se van a jugar ahí en la consulta, es decir, la votación va por ese lado, antes que por un conocimiento jurídico o lo que fuese de lo que se está consultando, ¿no? En ese contexto de una consulta popular como aquello que tú has analizado, aquello que también se define, se ha dicho como una consulta en cancha inclinada que favorece al gobierno, en fin, en una popularidad en descenso, pero que todavía sigue siendo mayoritaria, con medios de comunicación blindando al régimen, con los aliados del gobierno que hace poco tiempo, hace 7 meses, eran enemigos acérrimos de la Revolución Ciudadana. En fin, en esas circunstancias está aquí Rafael Correa para liderar la campaña por el no. ¿Qué implicancias puede tener la presencia de Rafael Correa ya en este proceso, en esta campaña que sin duda será compleja, será intensa, y pues cómo se puede visualizar el futuro? A ver, yo diría primero que, a ver, si uno mira la historia de estos últimos 10 años, uno puede decir que progresivamente uno de los méritos políticos que hace que Correa sea el político que es que siempre Correa tendió a enfrentarse contra todo el mundo. Fíjate, hay quienes lo critican y dicen que por qué hacía eso, que no sé qué. Yo más bien creo que eso es un mérito político, es decir, mantenerse con semejante legitimidad política, ganando una elección tras otra, a pesar de pelearse con todo el mundo, habla de unas capacidades de hacer política muy interesantes, al menos, ¿no? Desde el liderazgo político. Pero claro, la mejor versión de Correa versus el resto del mundo va a ser esta consulta popular, porque ahora hasta los ex amigos van a estar en contra de Correa y Correa va a estar enfrentándose a todo el mundo. Y como bien has dicho, además con todo cerrado, ¿no? Todos los medios en contra, todos los actores políticos en contra y la mitad, digamos, al menos formalmente, la mitad del partido, del propio partido, de los ex correligionarios, de los ex colegas en contra. Es decir, es quizá la prueba política para Correa más importante de su carrera política. O sea, si Correa sale bien parado de esto, creo que el consenso morenista va a tener que cambiar de estrategia porque van a estar en aprietos de aquí en los próximos 4 años. ¿Qué significa para mí que Correa salga bien parado, además? No que gane el no. Eso, tal como se prevé hasta ahora, está siendo difícil. Un escenario podría ser que algunas de las preguntas en las que al menos se está planteando la campaña del no desde el área correísta, que sería la 2 a 3 a 6, una victoria del no con un margen mínimo ya sería una victoria para Correa. Y ya sería una gran victoria para Correa, porque lo posicionaría como la fuerza política más importante. Porque el apoyo de Moreno es un apoyo fragmentado, disperso entre distintos sectores, no es un apoyo sólido, no es un apoyo depurado. Además, sería lo interesante, el apoyo de Correa, lo que saque como votación. Mira, si Correa saca más del 30% es la fuerza política más importante de este país. Porque allí tendrías un apoyo depurado, sólido, sería voto duro tal cual. Lo de Moreno es una colcha de parches donde tienes apoyos de distintos sectores sumados unos a otros. Entonces me parece que es la revisión de esto que ha sido la vieja lógica de la política. Y lo interesante es que eso va a permitir que Correa haga algo que le va a hacer bien como político, que es saber lo que significa hacer política desde fuera del Estado, después de haber ejercido el poder en el Estado. Eso va a ser bueno para Correa y va a ser bueno para el movimiento. Si va a ser un nuevo movimiento o si se van a quedar como Alianza País, les va a hacer bien como movimiento político, porque creo que esto, sin duda, además de toda esta coyuntura política, debería llevar a Correa, a todos ustedes que son parte del movimiento, a los liderazgos, a pensar seriamente en
la importancia que tiene una cuestión que fue deficitaria en los 10 años, que es eso de construir organización política. Porque la institucionalización del Estado no se sostiene si es que es una institucionalización que trata de apuntalar un proyecto progresista, no se sostiene si no tienes capacidad de fuerza política en cuanto a estructura organizada y movilización social. Venezuela es un ejemplo. Venezuela, con una oposición tan feroz y violenta como la venezolana, han logrado mantenerse ahí, y con los propios problemas del PSUV, que son innumerables, y están ahí, y lograron revertir la correlación de fuerzas en Venezuela. Eso es producto de que tienes una estructura organizada y una gente ahí militante, formada ideológicamente. Yo siempre he sentido que Correa tiene una resistencia a eso. A mí me parece que posiblemente esta experiencia le haga ver que eso es una necesidad, o sea, que no puedes llevar a cabo un proceso de transformación serio, sólido, sin ese soporte. O sea, en buena medida, la deuda, el déficit de que en 6 meses te desmantelen, buena parte de la institucionalidad que creaste es porque no tienes capacidad de respuesta en ese nivel. En los últimos 3 minutos que nos quedan, David, sí, este es un tema que se discute, se analiza bastante al interior de la Revolución Ciudadana. Si tenemos en cuenta que efectivamente la mayoría de la militancia, de aquello que es militancia de la base social, ¿no?, está con la línea de la Revolución Ciudadana, y más bien lo que se podría decir es de que hay un sector de la burocracia, aquellos que están en funciones o en cargos, es la que está allí, obviamente pues una buena parte por las propias conveniencias. Ahora, este ya es el camino. En Colombia, la consulta por el tema de la paz, ¿no?, ante todo pronóstico ganó el no. Todo un apoyo que hubo tanto interno cuanto externo, toda una campaña por la paz, por el sí a la paz, ganó el no. ¿Nos puede dar algunas lecciones para este proceso de campaña actualmente? Por supuesto, yo creo que sí, y ahí en buena hora que señalas de esto, que es también lo que pasó con Trump, lo que pasó con el Brexit, es que el mainstream de la política, tanto los políticos como los analistas, etc., solemos subestimar el voto de los sectores populares, y que se juega en procesos como estos, aunque son obviamente diferentes. Claro, en Colombia que no fue así, ¿no?, terrible, digamos, ¿no? Pero es porque, y creo que ya para el caso ecuatoriano esto es muy fuerte, es porque se crea este voto vergonzante, como suelen llamarlo los consultores políticos, ¿no? O voto silencioso. El voto silencioso, pues esto de, y claro, con semejante arremetida en contra del correísmo es muy difícil salir a decir públicamente soy correísta y voy a votar no en la consulta, o sea, es decir, pero claro, el rato de estar frente a la urna es otra cosa, y la gente va a votar fácilmente con esto, me parece que, o va a fácilmente votar por una posición como esta. Entonces yo creo que mucho de eso solo va a ser posible, por esta razón, solo va a ser posible verlo en el momento en que tengamos los resultados electorales. Hay que estar advertidos, hay que tener mucho control electoral, porque creo que ahora sí, eso que siempre se dijo de antes, ahora sí hay un serio riesgo de que con todo lo endeble que está la institucionalidad del Estado, se pueda hacer cualquier cosa en la elección. Sin embargo, yo creo que sí, o sea, un escenario plausible, cada vez más plausible. O sea, si me hubieras preguntado eso hace un mes, yo te habría dicho, no, eso no es posible. Ahora sí me parece que es más plausible pensar que podría haber una derrota de Moreno en la consulta popular, al menos en las preguntas clave. Las otras de relleno, retóricas y demás, se va a votar por encima masivamente. Pero en las preguntas clave podría haber, si no en todas, al menos en algunas de ellas, una derrota. Podría ser derrotado el sí. Y como te digo, ya en términos más políticos, más que de la cuantificación de números, una victoria con estrecho margen es una derrota para Moreno. Y creo que ese es un escenario muy plausible. Han sido los criterios, los puntos de vista del sociólogo David Chávez, catedrático universitario. Agradecemos por tu presencia acá, David. Realmente has hecho un análisis sumamente amplio, profundo, y esperamos pues que nuestro oyente sea el que lo procese y el que tenga elementos para la toma de sus decisiones. Finalizamos el primer programa de este año 2018, no sin antes de desearles un año de armonía, un año de paz, de logros y lo mejor. Deseémonos lo mejor para todos los ecuatorianos y ecuatorianas dentro y fuera del país para salir de esta situación por el cual nosotros no votamos. Soy tu asambleísta, soy pueblo. No se olviden de seguirme el próximo sábado y también
Las puertas de la oficina están abiertas para todos y para todas. Ustedes pueden llamar al número 399-1672, escribir a mi correo carlos.viteri@asambleanacional.gov.es. Redes sociales con mi nombre, Carlos Viteri Hualinga. Ashka Pairacho, muchas gracias. Hasta el próximo sábado. Un fuerte abrazo a todos y a todas.